estamos hablando de que las circunscripciones especiales transitorias de paz representa poquito más del 3% del censo electoral en el país. Estamos hablando más o menos de 1.122.000 personas que pueden votar en esos territorios. Sin embargo, la tendencia es igual que lo nacional, más o menos el 46 o el 48% votan en esas zonas, pero además quienes votan tienen que ser habitantes de los sectores rurales, no de las cabeceras municipales. Si hemos alertado de los riesgos de las circunscripciones en todo el país y han tenido que ver con muchos elementos. Por ejemplo, uno, más o menos el 50% de las personas que viven en zonas rurales no contaban con cédula y se pidió unas campañas especiales de cedulación en las regiones. Gran parte de estas zonas, los puestos de votación quedan supremamente lejos y las personas no pueden ir a un puesto de votación que le queda 7, 8 horas de camino. Ese tipo de barreras son barreras permanentes que alertamos desde antes, pero que finalmente no se respondió por parte de la Registraduría Nacional en términos de logística. Otras de las preocupaciones grandes que hemos tenido frente a las circunscripciones tiene que ver con, por supuesto, todos los factores de violencia, las amenazas permanentes a los líderes y lideresas que se presentaron. Otro de los riesgos grandes es en el mismo proceso electoral, quienes podían presentarse a estas curules como candidatos y candidatas debían ser víctimas pertenecientes, bueno, estar registrados en el registro único de víctimas, pertenecer a organizaciones sociales o de víctimas que estuvieran presentes en el territorio, ser mayores de 25 años, nunca haber militado y haber sido candidato antes por ningún partido político. Y lo que encontramos es una serie de irregularidades en las candidaturas que se presentaron. En total, en Colombia, en estas 16 circunscripciones, tenemos 413 candidatos y candidatas. De ellos, ustedes creo han estado enteradas de escándalos como el hijo de uno de los mayores paramilitares y narcotraficantes que hemos tenido, como uno de los candidatos que hace parte a estas curules especiales de paz, pero además hay una reglamentación que se hizo para estas elecciones particularmente que superan todos los estándares que se les da a los partidos políticos, es decir, las reglas del juego para las candidatas y candidatos de las circunscripciones está por encima de todas las que se les dan a los partidos políticos. Estas circunscripciones por primera vez tienen financiación 100% pública, pero aún hasta la semana pasada la mayoría de candidaturas no contaban con recursos para poder desarrollar las campañas. Tuvieron todo tipo de barreras de acceso. Por ejemplo, para recibir los recursos debían tener una infraestructura como tener un gerente de campaña, sacar unas pólizas, unos adelantos que dieran los bancos. Esas pólizas tenían una serie de requerimientos y de dinero que se pedía con antelación que no podían cumplir la mayoría de candidaturas. La semana pasada salió un comunicado público de un buen número de estos candidatos y candidatas en el país pidiendo al Consejo Nacional Electoral que se aplazaran estas elecciones. Por supuesto, no les han dado ninguna respuesta pública. Pero pues van a seguir siendo el 13 de marzo las elecciones, aunque ya se han dicho y se han advertido de todas las formas posibles que no existieron las garantías y que aún hoy no existen las garantías. Esto es un mapa, los colores son las circunscripciones y los punticos negros son los resguardos indígenas en el país. Hay una coincidencia del 43% entre territorios indígenas y circunscripciones especiales de paz. Y si se hace lo mismo con todo el tema de consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes, vemos que hay una coincidencia en el 66.5% de estos territorios. Luego, las condiciones en general de estas circunscripciones tendrían que tener unas características particulares que fomentaran
esa participación de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes que históricamente han sido marginados, quienes han sido mayormente afectados por la pobreza, por el conflicto y demás, y que creemos que en la práctica, desafortunadamente, las garantías no existen de una manera adecuada para que estas 16 curules, que es la más grande posibilidad de avance y de representación política de estas comunidades, se dé de una manera adecuada.